Algunos lugares fueron abandonados, pero el tiempo no logró borrar la energía extraña que aún parece habitar en ellos. Hoy vas a conocer los lugares abandonados más aterradores del mundo, donde el silencio grita y la sensación de estar siendo observado es constante. Prepárate, porque estas historias son tan reales como perturbadoras. Centralia, Estados Unidos. Imagina vivir en una ciudad donde el suelo emite humo, donde el asfalto se agrieta y tiembla, y donde, bajo todo eso, hay un fuego que nunca se apaga. Centralia, en Pensilvania, es exactamente ese lugar. En 1962, un incendio comenzó en una mina de carbón subterránea y, por error humano, no fue controlado. Desde entonces, arde en las profundidades de la tierra. El fuego subterráneo sigue consumiendo la ciudad hasta hoy, convirtiéndola en un sitio peligroso y fantasmal. Con el paso del tiempo, el calor generado por las llamas hizo que el suelo se agrietara y colapsara. En varios puntos, se abren agujeros que engullen todo a su alrededor. Una niebla constante impide ver a larga distancia, dándole a la ciudad un aspecto aún más apocalíptico. Además, la liberación de gases tóxicos como monóxido de carbono y dióxido de azufre vuelve la atmósfera irrespirable y peligrosa. En 1981, un incidente estremeció la ciudad. Un niño casi fue tragado por un cráter que se abrió repentinamente bajo sus pies. El agujero era tan profundo que, de no ser por su madre que lo salvó a tiempo, habría desaparecido en las profundidades del infierno subterráneo. Ese evento aterrador fue uno de los factores que aceleraron la evacuación. En 1984, el gobierno de Estados Unidos decretó la evacuación total. Este paisaje surrealista inspiró el escenario de Silent Hill, pero la verdad es que Centralia es aún más aterradora que el propio videojuego. Hay una sensación constante de que algo invisible te observa, y muchos que visitaron el lugar hablan de un miedo inexplicable, como si el fuego subterráneo estuviera esperando nuevas almas para consumir. A medida que caminas por las calles desiertas, es imposible ignorar el peso de la historia y de la tragedia que envuelve la ciudad. El silencio solo es interrumpido por el viento, que con el tiempo adquirió un tono casi sobrenatural, como si susurrara los lamentos de quienes fueron obligados a abandonar sus hogares. Para quienes se atreven a visitarla, Centralia es un lugar donde el peligro es real y la destrucción se siente más visceral que cualquier historia de terror. Isla Ashima, Japón. La isla Ashima, también conocida como Isla Acorazado por su forma, es uno de los lugares más misteriosos e inquietantes de Japón. Construida sobre una antigua mina de carbón, Ashima fue, durante décadas, símbolo del progreso industrial japonés. En los años 50, llegó a albergar a más de 5.000 personas en apenas 6 hectáreas, convirtiéndose en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Era una ciudad compacta en medio del mar, donde ocurría todo: trabajo, escuela, compras, vida comunitaria. Había mercados, templos, hospitales y hasta cines. Pero detrás de esa rutina intensa, había un ambiente opresivo. Edificios pegados entre sí, concreto por todas partes. Muchos residentes decían sentirse atrapados. En 1974, la mina fue cerrada repentinamente y lo que vino después fue el abandono. En cuestión de días, los habitantes lo dejaron todo atrás: ropa, juguetes, fotos familiares, muebles. Todo quedó congelado en el tiempo, como si alguien fuera a volver en cualquier momento. Hoy, Ashima es un fantasma de concreto en medio del océano. Los altos edificios están oxidados, cubiertos de moho, con paredes derrumbadas y techos colapsados. Visitantes relatan sensaciones incómodas, como si alguien los estuviera observando todo el tiempo. Hay historias de cámaras que dejan de funcionar sin explicación y pasos que resuenan entre los edificios aunque no haya nadie cerca. Algunos guías turísticos afirman haber oído puertas golpeando, risas apagadas e incluso sonidos de niños corriendo, en un lugar donde nadie ha vivido por décadas. Muchos describen a Ashima como un lugar donde el pasado se niega a desaparecer, y cuanto más tiempo pasas allí, más sientes que no estás solo. Pripyat, Ucrania. Pripyat fue fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil y sus familias. Con alrededor de 50.000 habitantes, era considerada una ciudad moderna para la época, con escuelas, hospitales, centros comerciales y hasta un parque de diversiones que iba a inaugurarse el 1 de mayo de 1986. Pero el parque nunca abrió. Cuando el reactor 4 de la central nuclear explotó el 26 de abril de 1986, liberando una gran cantidad de radiación, Pripyat fue evacuada en apenas 36 horas. Los residentes dejaron todo atrás: juguetes, ropa, utensilios, aún siguen allí,
intactos, como si las personas hubieran salido por poco tiempo, pero nunca regresado. Eso crea una atmósfera donde el tiempo parece haberse detenido, y es justamente ese contraste entre lo cotidiano y lo trágico lo que vuelve al lugar tan inquietante. Aunque está prohibido vivir allí por la radiación, Pripyat se volvió un destino turístico para quienes buscan explorar la ciudad fantasma y los alrededores de Chernóbil. Sin embargo, los visitantes frecuentemente reportan experiencias perturbadoras, sensación de opresión en el pecho, incomodidad inexplicable y hasta mareos. Muchos atribuyen eso a la radiación residual, que aún persiste en niveles más bajos. Entre las ruinas, el parque de diversiones abandonado es uno de los lugares más escalofriantes. La Rueda de la Fortuna, que nunca funcionó, está cubierta de óxido y sus góndolas vacías se balancean con el viento, formando una imagen sacada de una película apocalíptica. Además, la escuela infantil y los apartamentos vacíos, con muebles aún en su lugar, aumentan la sensación de tristeza y abandono. Algunos visitantes afirman haber visto figuras fantasmales entre las ruinas. Hay quienes aseguran haber escuchado voces o sentido presencias inexplicables en lugares como el hospital abandonado o la escuela. Estos relatos alimentan aún más el misterio y la atmósfera fantasmal que rodea Pripyat hasta hoy. La ciudad fantasma sigue siendo un monumento al desastre y a vidas interrumpidas bruscamente. Visitarla es una experiencia inmersiva, inquietante e inolvidable. Sanatorio de Waverly Hills, Estados Unidos. Construido en 1910, el Sanatorio de Waverly Hills fue creado para tratar a pacientes con tuberculosis, una enfermedad devastadora en esa época. El sanatorio rápidamente se convirtió en un centro de esperanza, pero también de sufrimiento. Se estima que miles de personas pasaron por allí, pero pocas se recuperaron. Como la enfermedad era muy contagiosa, muchos pacientes eran aislados. El edificio, con salas quirúrgicas precarias y habitaciones oscuras, siempre tuvo un ambiente pesado. El hospital era conocido por la falta de recursos y por las experiencias traumáticas de quienes pasaban allí sus últimos días. Muchos recuerdan un lugar donde el dolor era parte de la rutina, y lo más aterrador eran los susurros y gritos apagados de pacientes desesperados que parecían seguir resonando por los pasillos, incluso después de la muerte. Uno de los aspectos más macabros de Waverly Hills es un túnel subterráneo que conectaba el sanatorio con una zona alejada, por donde se transportaban discretamente los cuerpos. Ese túnel es conocido como el Corredor del Silencio y hoy en día es considerado uno de los lugares más cargados de energía del sanatorio. Quienes lo recorren dicen que es imposible escapar de la sensación de opresión, como si los lamentos aún estuvieran atrapados entre sus paredes. El sanatorio fue cerrado en 1982, pero incluso después de eso, las historias aterradoras continuaron. Se escuchan pasos en corredores vacíos, puertas que se cierran solas, e incluso risas y llantos de niños. Hoy en día se ofrecen visitas guiadas, pero muchos no logran completar el recorrido. Hay reportes de gritos apagados, objetos que se mueven solos y hasta la figura fantasmal de un niño empujando una pelota por los pasillos. Dicen que ese niño, atrapado en un ciclo eterno de juegos, es una de las presencias más activas del lugar, apareciendo siempre donde el miedo es más intenso. Exploradores que se han aventurado dentro del sanatorio relatan una constante sensación de estar siendo observados, una presión en el pecho y la certeza de que algo invisible se acerca. Estos lugares no fueron creados para dar miedo, pero con el abandono, el silencio y el paso del tiempo se convirtieron en escenarios de una película de terror de la vida real. ¿Te atreverías a caminar solo por alguno de ellos? Comenta aquí abajo cuál te dio más escalofríos, y si quieres más vídeos como este, suscríbete, deja tu like y activa la campanita.